que en política es necesario tener la vocación de poder, yo diría más la obsesión de poder, la obsesión de ganar. Las mismas personas que habíamos hecho la campaña del 94, que había sido una campaña exitosa, estábamos en esta campaña del 98, teníamos una ventaja frente a nuestros contrincantes, que teníamos la experiencia. La gente estaba cansada del proceso 8000, del desastre económico de Samper, de la situación social muy apremiante y sobre todo de la situación muy grave que teníamos frente a la comunidad internacional. Andrés Pastrana era un cadáver político y resulta que es como la resurrección al tercer día, porque el tipo hoy en día está sentado al Palacio Nariño. Los contactos que hace con la guerrilla previamente a las elecciones, sentimos nosotros que hizo un giro altísimo en términos de una tercera parte de la población, que era la población que finalmente estaba decidiendo. Pues yo creo que el deseo de cambio de verdad de la gente, yo creo que 12 años como de esa hegemonía liberal que yo creo que había fatigado mucho, y un último gobierno muy duro. Definitoria, la famosa cuña del presidente Samper transformándose en Serpa con unos letreros bastante desobligantes. Los que ganaron al ganar Pastrana fueron los americanos, puesto que fueron ellos los que montaron todo el debate contra Samper, desde los cassettes, Frechet, Palomari. La política misma antidrogas, los debates sobre extradición eran generados y dirigidos desde los Estados Unidos, porque era parte de su política antidrogas. El triunfo de Andrés Pastrana en las pasadas elecciones presidenciales es sin duda el triunfo de la persistencia y el profesionalismo de su equipo de campaña, combinado con una adecuada estrategia electoral. Sin embargo, el comportamiento de los colombianos durante esas elecciones registró unos cambios importantes que aún no han sido debidamente analizados. Este es el tema del programa de esta noche. Colombianos, este triunfo, esta victoria le pertenece a todos los colombianos. Muy buenas noches, les habla Andrés Pastrana. La carrera política de Andrés Pastrana y su persistencia para llegar al poder es sin duda alguna un elemento clave para que ganara, pero los politólogos consideran que hay 4 factores para que pudiera triunfar. Uno de ellos, el primero, es el factor institucional. La Constitución del 91 fue definitiva. ¿Por qué? Por 2 instituciones, la vicepresidencia y la doble vuelta. Esas 2 instituciones son fundamentales para que un partido que no es mayoritario pueda construir alianzas. La vicepresidencia le permite construir alianzas con otros grupos políticos, en este caso con una facción del Partido Liberal, y además de una región liberal como la Costa Atlántica. Y la doble vuelta permite que el electorado se realinee y que se produzca un comportamiento diferente en la segunda vuelta con respecto a la primera. Muy buenas noches. El debate que veremos esta noche tendrá a 2 personajes, uno que representa el continuismo y quien representa el cambio. Y ustedes, los colombianos, podrán ver 2 estilos de gobernar, unas políticas que ya fracasaron del actual gobierno. El segundo es el factor político. Y en el factor político, por supuesto, está la crisis que se vivió durante los 4 años, la polarización política y de alguna manera el descalabro de la dirigencia liberal, que fue la más afectada con todo el proceso 8000. De manera que ese factor contó mucho. Y luego el factor personal. Yo diría que hay que reconocer un mérito muy grande en Andrés Pastrana en ese sentido.
Yo digo que en política es necesario tener la vocación de poder, yo diría más la obsesión de poder, la obsesión de ganar. Una prueba de su obsesión por el poder es la manera como superó la imagen negativa que lo acompañó durante 3 años después de la derrota del 94 y de la denuncia de los narcocassettes. Nosotros creemos que en un principio, con el asunto de los narcocassettes, la gente sintió que toda la expectativa que tenía alrededor de Samper, que quien entró con un favorable muy alto, mucho más alto que con el que llegó Pastrana a la presidencia, se le derrumbaba todos sus sueños que se ponen siempre, digamos, alrededor del candidato electo, y buscando un culpable, acusa a Pastrana, se sube en ese desfavorable tan alto y lo mantiene, digamos, por mucho tiempo como el responsable por la desestabilización que se produce. Me parece que la estrategia de retirarse y haber guardado, digamos, en cierta forma distancia y silencio en todo el proceso, hace que ya los niveles atencionales de responsabilidad frente a los acontecimientos se le empiecen a retirar a él y a ponerlo ya, digamos, en aquellos personajes y sucesos que los medios empezaron a subrayar. Amigos, Así lo confirma uno de los publicistas más importantes de la campaña de Andrés Pastrana. Venimos de una imagen sumamente negativa, en donde había que ir cumpliendo una serie de etapas para convertirlo en un candidato viable para la presidencia. Yo no sé si usted se acuerda que se hablaba de que Andrés Pastrana era un cadáver político. Y resulta que es como la resurrección al tercer día, porque el tipo hoy en día está sentado en el Palacio Nariño. Lo que se estaba tratando de presentar era un candidato serio, reposado, mucho más maduro, 4 años más maduro, con unas subidas y sobre todo unas bajadas en su vida y en su vida personal que lo habían afectado y lo habían cambiado mucho, y eso estaba saliendo, esa era la esencia de él. Y el cuarto factor para el triunfo que anota el politólogo Fernando Cepeda es la gran votación urbana. El votante urbano tiende a ser más independiente que el votante rural. El votante urbano es más díscolo, es más difícil, pero es un voto disponible que está ahí para que el que quiera ir a recogerlo. Y yo no tengo duda de que en esta ocasión el votante urbano se pronunció muy favorablemente a Andrés Pastrana y que su victoria es una victoria urbana. Estos factores, por supuesto, se conjugan con la organización interna de la campaña. Las mismas personas que habíamos hecho la campaña del 94, que había sido una campaña exitosa, estábamos en esta campaña del 98. Teníamos una ventaja frente a nuestros contrincantes, que teníamos la experiencia. O sea, sabíamos, la gente que entraba a la campaña decía, esta campaña todo el mundo sabe qué hacer. Empleo es el nuevo nombre de la paz. Tenemos que mirar esos 2,5 millones de colombianos que hoy no tienen cómo llevar un pan a La su primera mesa, meta de la que campaña no fue tienen posicionar cómo a pagar la Pastrana educación como de un sus estadista con propuestas concretas. Pastrana ganó en el 98 por la misma razón por la cual Samper le ganó a Pastrana en el 94, porque ofreció algo concreto que le llama mucho la atención a la gente en estos momentos de dificultades económicas: empleo. Recordemos qué sucedió en el 94. En el 94 Samper ofrecía empleo, el famoso 1,5 millones de empleos que incumplió en su mandato, y su rival Pastrana ofrecía educación. Como decía mi abuelita, volvió la burra al trigo y el pollino al cebadal. Si tiene tantos problemas con el doctor Samper, pues invítelo a un debate. Les recuerdo que en el último debate que hicieron ustedes en 1994, él lo volvió papilla. Pastrana aprendió bien esa lección y por eso hizo énfasis, 4 años después, en el tema de empleo en su campaña. Fue también importante arrebatarle el monopolio del tema de la paz a Horacio Serpa. La campaña de Serpa se montó sobre la paz para evitar tener que hablar de la economía y de la corrupción. Entonces se monta sobre una, inteligentemente, sobre un bien que todos queremos. Conseguir la paz es supremamente difícil. Lo sé yo. Yo sí he tenido oportunidad de luchar por la paz. Yo no estoy hablando de la paz
ahora, porque estoy de candidato presidencial. Hace más de 20 años estoy luchando por la paz en Colombia. Me sentaré con la guerrilla, lo dije hace 4 años. Hoy el doctor Serpa coincide conmigo. Su gente tuvo la oportunidad de hacer la paz. Ahora nosotros le estamos diciendo a los colombianos que nos den esa oportunidad de hacer la paz. Inclusive, la paz hay que comenzarla desde hoy. Yo digo que esta noche vamos a comenzar a hacer la paz en Colombia. La gente vio en esa visita primero un acto de valor, de osadía política. Vieron que realmente Andrés Pastrana sí iba a cumplir su palabra de que iba a asumir directamente el proceso de paz. Y claro, un país que ha cansado con la violencia, atormentado por la ola de sangre que ha corrido en el país durante 40 años, vio ahí una esperanza. Para mí el efecto de la última semana y el efecto de la fotografía entre Víctor G. Ricardo y la insurgencia y Manuel Marulanda produjo un efecto enorme de que aquello que era propiedad tal vez y que justificaba de pronto considerar una votación por Horacio Serpa y Mariana Mejía como que condujo a la gente a que ese monopolio no lo tenía Serpa y podía generarse con Andrés Pastrana, y eso facilitó el voto. Los contactos que hace con la guerrilla previamente a las elecciones, sentimos nosotros que hizo un giro altísimo en términos de una tercera parte de la población, que era la población que finalmente estaba decidiendo, que era toda la gente que había apoyado a Noemí y el grupo de indecisos que realmente eran indecisos, que auténticamente eran indecisos y que era gente muy observadora, muy analítica y que finalmente, sumado a los temores, digamos, de los riesgos en términos de la percepción internacional, inclinan la balanza a, finalmente, por muy pocas diferencias como las encuestas lo anticiparon, a favor de Pastrana. La firma Inbamer Gallup tiene una opinión diferente. O sea, tanto los debates como la posible reunión de Pastrana con la guerrilla no fueron lo fundamental. De hecho, mediciones nuestras, terminada la primera vuelta, desde el día siguiente, nosotros empezamos a ver hacia dónde iba el voto de Noemí Sanín, que era la parte más fundamental de la segunda vuelta, a ver qué pasa con esos casi 3 millones de votos, incluidos los de Bedoya. Y prácticamente estuvo 50% para Noemí, 30% para Serpa durante las 3 semanas. En la primera uno se da el lujo, la riqueza de decir, es como si yo fuera el único que elijo, es como si yo fuera el que tengo que batear la bola que viene, y entonces yo bateo por Colombia votando. Una vez escogidos los ganadores en la primera vuelta, los votos de Noemí Sanín eran decisivos. Si la campaña se hubiera acabado en la primera vuelta, si solo hubiera habido una vuelta, la mejor campaña fue la de Noemí, porque estaba explotando todas las cosas buenas que tenía Noemí, toda su independencia, y logró posicionar a los otros 2 candidatos como la misma cosa. Es un engaño. Nada de eso es cierto. Se fue a los Estados Unidos a saquear a Colombia. Mentiras de la campaña del doctor Serpa. ¡Impostor! Pinocho no sabe sino de maquillaje. Es una gran mentira. Puede que hasta los 2 tengan razón, pero otros 4 años en las mismas, no votemos en contra, votemos por Colombia. No es mi presidente. El éxito de ella fue la televisión, las cuñas, esa cuña famosa de no queremos más de lo mismo, y con esa carita de Angelita que ponía Noemí frente a los 2 voceando prácticamente, pues le dio un gran vigor. Yo creo que aquí jugó un papel muy importante la televisión. Cuando volvamos de comerciales tendremos la interpretación de la campaña de Horacio Serpa sobre el triunfo de Andrés Pastrana. El triunfo de Horacio Serpa en la primera vuelta desestabilizó la campaña de Andrés Pastrana. Solo tenían 3 semanas para recuperarse. En las campañas se manejan muchas expectativas. Las expectativas de que nosotros ganábamos en la primera vuelta eran tan grandes que haber perdido, así fuera por muy pocos votos en la primera vuelta, genera una expectativa contraria muy rápida, porque eso es lo que se maneja en las campañas. Entonces, el haber perdido la primera vuelta fue un golpe muy fuerte en ese momento en la campaña, y fue un aliento grandísimo para Serpa. De alguna manera, el haber coadyuvado a la misma estrategia de Noemí les había dado resultado.
estaban arriba, mientras que nosotros estábamos muy golpeados. ¿Qué cambió de ahí en adelante? Yo estoy convencido que esa primera semana, solo son 3 semanas entre primera y segunda vuelta, esa primera semana fue muy crítica. Yo digo que lo que cambió es que Andrés Pastrana se echó la campaña a los hombros. Él personalmente dijo, yo gano o yo pierdo, pero soy yo el que lo hago. La sorpresa de que hubiera ganado la primera vuelta, eso para nosotros fue realmente una voz de alerta. No creíamos nunca que iba a ser así, porque pues toda la estrategia de Noemí era tragarse en la primera vuelta y ganarle a Serpa. Noemí nunca pretendió ganarle a Andrés en la primera vuelta, pretendió siempre sacar a Serpa del ring. Entonces yo creo que Noemí desequilibró un poco, en un porcentaje muy importante, la propia campaña de Andrés, y se produjo fue un efecto distinto. Salió ella del ring y fortaleció mucho a Serpa. O sea, yo creo que ahí los cálculos no fueron del todo bien calibrados. Sin embargo, yo creo que a la postre eso también nos sirvió, porque el hecho de que Serpa hubiera ganado la primera vuelta produjo una reacción en cadena en todo el país que quería evitar a toda costa que siguiera lo mismo, y que siguiera el gobierno Samper, y nos produjo una tendencia bastante importante de adhesiones hacia la candidatura de Andrés Pastrana. La crisis política, eso tuvo mucho que ver con el resultado final de la campaña presidencial. ¿Por qué? Porque hubo un candidato, Serpa, que tuvo que recibir toda una serie de observaciones, de descalificaciones, de estigmatizaciones que surgieron de ese enfrentamiento tenaz que se presentó entre sectores de la sociedad con ocasión del gobierno del presidente Samper. En la primera vuelta ganó Serpa, seguido de Pastrana, que sacó 3,5 millones de votos, y de 2,8 millones votos que respaldaron a Noemí Sanín. Por el lado que se le mire, esas dos fuerzas eran fuerzas antiserpistas, eran fuerzas que habían acogido por caminos diferentes unos propósitos electorales que los identificaban. Lo que vino luego fue consecuencia de ese resultado de la primera vuelta. Pues yo creo que el deseo de cambio de verdad de la gente, yo creo que 12 años como de esa hegemonía liberal que yo creo que había fatigado mucho, y un último gobierno muy duro, una crisis muy profunda en la nación, que yo creo que fueron lo que principalmente motivó. Pero yo diría que para mí el efecto de la última semana y el efecto de la fotografía entre Víctor G. Ricardo y la insurgencia y Manuel Marulanda produjo un efecto enorme de que aquello que era propiedad tal vez y que justificaba de pronto considerar una votación por Horacio Serpa y Mariana Mejía, como que condujo a la gente a que ese monopolio no lo tenía Serpa y podía generarse con Andrés Pastrana, y eso facilitó el voto, dijémoslo así, la decisión de muchos, inclusive de aquellos que estaban con Noemí. Horacio Serpa. Por un camino cierto hacia la paz. Nadie habría podido imaginar tantos votos. Es que uno podría decir que Noemí, por ejemplo, casi sacó los votos con los cuales ganó el presidente Gaviria hace 8 años. Eso es una cosa increíble. Pastrana sacó prácticamente los votos sumados de la primera vuelta en la confrontación Samper-Pastrana, hace 4 años. Esto es asombroso, son todos los votos del mundo. En un país con una tradición abstencionista, es impresionante. Yo creo que ningún candidato tampoco anticipó que jamás pudiera obtener ese volumen de votos. Una de las conclusiones más interesantes de este proceso electoral es que por primera vez el mecanismo de la doble vuelta cumplió su función,
Alrededor de los candidatos, en particular alrededor de Andrés Pastrana, se agruparon gran parte de las fuerzas que salieron derrotadas en la primera vuelta. Es sin duda alguna un cambio importante en la cultura política colombiana, al igual que el gran número de electores que salieron en las ciudades a manifestar su decisión.